vamos a encontrar lo que nos respecta a todos. Esta es una Maxi Torque de 18 velocidades, una caja fabricada por Mack. Un dato muy importante que quiero contarles es que este carro, o sea, a pesar de que está hermoso por todo lado, estos purificadores que nosotros conocemos como los filtros son traídos desde Canadá, papá. No, acá ni siquiera cabe todo. Hey, parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, papi, véame con qué nave estamos. Esto es otro nivel, otra órbita, papi, porque vea, esto es un Mack Titan que desde un inicio las primeras impresiones son las dimensiones. Las dimensiones de este vehículo son totalmente gigantes, son más grandes que una tractomula normal, que cualquier tractomula T800 Mack normal. Es muy diferente, miren, ni siquiera para abrir el conjunto alcanzo, ¿ah? Entonces, parceros, no siendo más, les voy a mostrar unas épicas de esta nave tan hermosa para que ustedes las vean. Bros, les voy a comenzar a narrar las características de este gigante vehículo que todos los días sale a rodar así uno no lo crea. Vamos a encontrar por este lado desde un inicio un hermoso motor MP10, un Mack. Véalo ahí, papá. Esto es una obra de arte. Esto es un motor que tiene 605 caballos de fuerza. O sea, esto es una cosa brutal. Además, la relación que tiene, diferenciales, la transmisión y este motor son un acople perfecto para usted poder arrastrar lo que se le dé la gana, lo que quiera. Lo que quiera. Es que nomás con esto que tiene su MP10 de 605 caballos de fuerza, esto es una cosa brutal. Después vamos a encontrar la transmisión, que la transmisión es de 18 velocidades, lo que complementa la relación de motor y transmisión o caja de velocidades de 18, como ya estaba comentando anteriormente, que ahorita adentro voy a mostrárselas, porque ustedes saben que esta clase de vehículos Mack tienen, en este momento les voy a poner el perrito para que lo vean, que es doradito, tiene motor
diferenciales o troques y la caja marca Mack. Esto es lo que identifica que tenga el perro de determinado color en el conjunto, en el capó. Entonces vamos con esa caja que es Maxi Torque, y adicionalmente a eso vamos a encontrar, bueno, por aquí, vea, por este lado vamos a encontrar tiene dos tanques, pero uno es pequeño y el otro es más grande. Este es de 150 galones. Es muy grande, pues es como lo que nosotros comúnmente conocemos en Colombia, porque aquí es diferente, ¿sí? O sea, el tanque de combustible por lo general lo usan pequeño, como el del lado de allá, que ya se los voy a mostrar, que es más pequeño. Vea, por este lado tenemos el DEF, el sistema del DEF, que este carro es 2013, es un carro que usted lo ve y vea cómo está ese motor de limpio, y es un carro que trabaja todos los días. O sea, para que ustedes tengan una idea de todo lo que puede llegar a contemplar la cultura del transporte en Puerto Rico. Les encanta tener esos motores limpios, sin liqueos, sin nada. Y teniendo presente que son del 2013. A ver, a continuación les voy a mostrar el sistema de frenos de este vehículo. Vean, como pueden ver por acá, es un sistema de campana, lo que comúnmente conocemos. Adicional a esto, el sistema de suspensión delantero es de hojas. Aquí adelante o en la cabina sí vamos a encontrar que tenemos un sistema de bolsas de aire o de bombonas, como nosotros conocemos allá en Colombia. Véanla, ahí se alcanza a ver, para esa inmensa cabina. Entonces, ya como les venía contando, tenemos un motor de 600, tenemos una caja de 18 velocidades. Ahora, respecta a hablar de esto. ¿Por qué? Porque estas también son Mack, son marca Mack. Vea. Y obviamente son totalmente diferentes a lo que nosotros estamos comúnmente acostumbrados. Entonces, vean aquí lo que vamos a encontrar en las diferenciales. Son 480, o sea, estos son cosas que no hemos visto en Colombia aún. Estos son unos monstruos, esto es gigante. O sea, las dimensiones de un vehículo de estos son muy, muy grandes. Ahorita voy a subirme para que ustedes vean adentro lo brutal que está. Adicional a esto vamos a encontrar un sistema de bombonas, como lo pueden ver acá en la parte de atrás, o como ustedes acá en Puerto Rico lo conocen, que es bolsas de aire o un sistema de aire. Tenemos aquí que es de igual forma mixto, no es de 4 bombonas, sino es mixto. Por este lado tenemos resorte, hoja, y en la parte de atrás la bombona, ¿sí? Este sistema de suspensión sí lo conocemos comúnmente en Colombia, pero aquí lo hemos plasmado en este gran y hermoso carro, un Titán. Hey bro, un dato muy importante que quiero contarles es que este carro, o sea, a pesar de que está hermoso por todo lado, estos purificadores que nosotros conocemos como los filtros son traídos desde Canadá, papá. Únicamente se los trajeron a medida a este vehículo aquí a Puerto Rico. Una cosa de locos, ¿no? Y son súper costosos, eso mejor dicho. Entonces, eso es un dato curioso de este carro. La verdad me fascina todos los detalles que tiene. Por ejemplo, la extensión del bumper del babero ahí abajo, así en rojo. Uf, brutal. Y vean, aquí vamos a encontrar un tanque muchísimo más pequeño en diferencia al que está del otro lado. Por lo general acá en Puerto Rico les gusta tener así los tanques pequeños, porque acá en la isla pues las distancias que se recorren no son mucho, son muy poco. Realmente los kilómetros o las millas que recorren acá en Puerto Rico son muy pocas. Y de igual forma aquí por este lado tenemos sus tanques de aire que son gigantes también. ¿Cómo lo ven? Y yo sé, parceros, que ustedes quieren es subirse allá arriba a mirar todo eso, ¿cierto? Entonces, vamos para allá. Bueno, vean la dimensión. Estoy en el piso normal. Y vea que tengo que elevar la mano para poder subirme a esta gran máquina. Y vea, es que uno aquí anda es mirando hacia arriba todo el tiempo. Entonces, ahora sí, parceros, vamos a subirnos y les voy a contar qué tal. Bueno, y otra cosa que quería comentarles es que este es el primer carro aquí en Puerto Rico de los que he grabado que tiene toallas en el piso, así como nosotros en Colombia, vea.
¿Ah? Entonces vamos a comenzar por aquí desde la silla, desde el asiento. Este carro, es que mire, todo. Pero bueno, este vehículo tiene su silla neumática. Vamos a comenzar por las puertas. Las puertas se abren así, hacia arriba. Y uno las cierra desde acá también. De igual forma aquí tenemos el seguro, tenemos los dos vidrios y otra vez un nuevo seguro. Tenemos su tapicería en cuero rojo, tenemos este detalle que está muy lindo, tenemos aquí para guardar cosas y listo. Por este lado vamos a encontrar ahora unos indicadores. Este no tiene los botones que traen acá, los comandos que traen, pero aquí sí tiene más cosas, tiene más relojes, es como un estilo más clásico. A ver, por este lado vamos a encontrar las luces, lo normal. Se puede graduar la intensidad y bueno, está brutal. Por este lado pues obviamente las direccionales y también las luces. A ver, ahora en los indicadores vamos a encontrar temperaturas. Vamos a encontrar aquí también la presión del aceite. Vamos a encontrar más temperaturas. Aquí por este lado vamos a encontrar el nivel del DEF y esto es un panel de testigos. Por este lado vamos a encontrar las revoluciones por minuto. Aquí la medición de millas o de kilómetros por hora. En este lado tiene un computador. Aquí también tiene más testigos, tiene el combustible, tiene la presión del aire, la segunda presión del aire del segundo tanque. Aquí también vea, tiene más presión de aire, pero creo que sí. Aquí tenemos la temperatura del aceite, tenemos otra presión de aire, tenemos por acá interruptores para lo que es el sistema del DEF, para lo que es el pivote. Este es el pivote. Aquí tenemos para cuadrar los espejos, el freno de motor, tenemos la batería, tenemos muchas cosas, muchos interruptores. Aquí tenemos por ejemplo también todo lo que es para bajar la suspensión atrás. Tenemos los frenos de seguridad, el aire acondicionado, el radio original de Mack. Aquí tenemos obviamente lo del filtro del aire. Tenemos por acá para la cigarrera o para conectar un celular. Acá también. Y bueno, ahora sí. Vean por allá pues el interior normalmente, la puerta ya también. Aquí arriba su comando, sus paneles, todo bien bonito. Y acá vamos a encontrar lo que nos respecta a todos. Esta es una Maxi Torque de 18 velocidades, una caja fabricada por Mack, que pues es exactamente igual a la Fuller que nosotros conocemos, con sus 18 cambios. Entonces, para que ustedes tengan una referencia de lo diferente que puede llegar a ser todo aquí en Puerto Rico, parceros. Esto fue todo por el interior, parceros. Espero que les haya gustado este video. Para mí, todas estas experiencias de conocer carros que me fascinan, como lo son las tractomulas, totalmente distintas y diferentes aquí en Puerto Rico, ha sido una experiencia que me tiene, mejor dicho, loco, porque estoy muy contento. Todo esto ha sido brutal para mí, todos los accesorios, todo el mundo, este mundo aquí, mejor dicho, está increíble. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes los puertorriqueños por recibirme de esa manera acá en Puerto Rico, porque no es fácil que cualquier extraño venga y grabe sus cosas, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, parceros. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que esta experiencia que estamos viviendo les guste a ustedes también. Déjenme un comentario acá abajo y nos veremos en una próxima ocasión.